Y bueno, mis amigos, estamos listos para el primer video del día. Tal vez les haga dos el día de hoy porque tengo ahí un contenido que me gustaría que analizáramos juntos, revisáramos lo que siempre hacemos, reírnos de toda esta gentuza absolutamente increíble. Y bueno, a veces nos reímos, a veces nos indignamos. Creo que más es lo que nos reímos porque dan una risa y una pena ajena increíble. Pero también a veces nos indignamos y yo creo que hoy va a ser uno de esos días en los que decimos, wow, es increíble lo que le permiten a esta gentuza. Vamos a escuchar a Víctor Font, quien, bueno, fue ex candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y también me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este hombre, así que presten mucha atención. Porque la verdad es bastante interesante. Y bueno, voy a escuchar algo de Guti, vamos a ver algo también allí de Cristiano, que me ha parecido bastante chévere lo que ha dicho y lo de siempre. Una sola cosa, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar con lo de Víctor Font, porque como les decía, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Obviamente al respecto de lo que vamos a escuchar y al respecto de algo que había dicho que no se los voy a colocar, pero sí me gustaría analizarlo con ustedes rápidamente. Así que bueno, cambiamos aquí de pantallita y escuchamos a Font. ¿Qué es lo que nos está haciendo bien y qué es lo que nos ha llevado al bloqueo? Que la gente no se engañe. No tenemos fair play por el pufo Barça Estudios y porque llevamos 3 años y medio sin capacidad de generar más ingresos que lo que gastamos. Las dos cosas. Las dos cosas. Y creo que con una liga y con unos actores en el ecosistema, auditores y demás, favorables en el sentido de que son flexibles y que entienden la dificultad de nuestra postura. ¿Pero hay algún plan, algún acuerdo que se podría llevar a cabo? Es que este es el... A ver, muchachos, en 40 y pico de segundos, Víctor Font ha dicho una cantidad de cosas bárbaras, una cantidad de cosas analizables que yo quiero como medio entrar. A ver, lo primero, y para sacarlo rápido del paso, deja muy claro, prácticamente les ha llamado a los culés por lo que son unos tontos que se han dejado engañar durante mucho tiempo por Laporta, que les ha estado mintiendo durante muchas cosas. Es que lo de que no llegamos al 1-1 fue porque no quisimos, más o menos nos da una idea de todo esto y es la realidad. Pero a mí lo que me parece grave de todo esto, y es que, bueno, más allá de que él está criticando la grave gestión y la lastimosa gestión de Joan Laporta, él está dejando muy claro que el Barça está compitiendo de alguna manera porque la liga ha decidido ser flexible y le ha permitido hacer prácticamente lo que se le ha venido en gana. Esto me parece gravísimo, sin embargo, no es algo que no supiéramos, es algo que ya habíamos escuchado, que ya sabíamos, no, pero no sorprende sobre todo escucharlo de una persona que realmente tuvo alguna posibilidad para mí de poder llegar a la presidencia del Barça. Y esto me parece también grave, ya lo vamos a comentar rápido. Ojo, porque, como les digo, a mí me da la sensación de que Font, siendo un tipo tan astuto, tan honesto y tan tener en cuenta más o menos qué podía ayudar o cómo podía ayudar al Barça, es lo que le ha terminado penalizando. Este tipo les ofrecía unos años de estar un poco maluco en muchos aspectos, pero le ofrecía que en unos pocos años también las cosas iban a cambiar, y esto fue algo que el populismo de Laporta lo reventó en lo absoluto. Y a mí me encanta, yo estoy encantado evidentemente con Laporta, y por eso les decía que esto me parece muy grave. Tenemos la responsabilidad, los que tienen más impulso mediático o lo que quieran, como quieran llamarlo, tienen la responsabilidad de que este hombre no llegue a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, porque este es un tipo sensato que me da la sensación de que honestamente los puede poner en un buen lugar. Y nosotros necesitamos continuar con el legado de Laporta, que de aquí a 10 años seguramente lo vamos a disfrutar más que hoy. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, quiero que escuchemos lo de Chris y cerramos con lo de Guti, que me pareció también realmente interesante. Escuchemos lo de Ronaldo. Con el Real Madrid. Tienes una gran conexión allí, algunos años fantásticos. Primero, ¿qué piensas de la temporada pasada? ¿Real Madrid? La Liga... Madrid se ve muy, muy bien. Es el tipo de equipo que no se apresura bajo presión. Es por eso que la mayoría de la gente dice que tienen suerte en la Champions. No, no tienen suerte. Bueno, lástima que se corta ahí cuando empieza a hablar de Kylian, pero bueno, ahí empieza a hablar del Balón de Oro, da como unos candidatos, una cosa, pero me parece realmente llamativo y es muy diferente de cómo claro, obviamente Cristiano está diciendo una realidad, no se está inventando nada, pero es una diferencia abismal de cómo
Messi habla del Barça, por cierto, tengo un reel que tiene casi 200.000 reproducciones en Instagram y es una diferencia abismal de cómo Cristiano habla del Real Madrid y dice lo que es una realidad. También lo dijo Messi, que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Obviamente hay gente que es una persona inteligente y sabe que no puede ir contracorriente y no decir cosas que no son, como por ejemplo obviar que el Real Madrid es el equipo del mundo. Pero me parece increíble, de verdad. Cuando mucha gente estuvo diciendo durante muchísimo tiempo que realmente el Cristiano salió muy mal del Madrid, que los odiaba, que no tenía siquiera un gesto. Y por ejemplo, yo nunca he visto a Messi después de que se fue del Barça ir a ver un partido, un clásico, por ejemplo, al Camp Nou, aunque sea el Bernabéu, no, ni siquiera ha ido a ver el Barça, al menos no se ha conocido y seamos claros, si hubiera conocido muy fácilmente, Cristiano ya ha ido un par de veces, incluso fue un clásico, fue un partido de Champions League, cada vez que puede deja muy claro ciertas cosas que hacen la diferencia entre un club absolutamente destruido y disfuncional con un club que ha hecho las cosas de la mejor manera y que bueno, su leyenda decidió marcharse y sencillamente le dijeron, listo, gestiona todo, tráeme lo que te estoy pidiendo y muchas gracias por todo. Por eso es tan importante tener un presidente como Florentino Pérez. Y yo creo que con esto lo podemos enganchar para finalizar con esto de Guti, que me parece también que puede encajar a la perfección porque explica muy bien las realidades totalmente diferentes y la euforia y otras cosas que vivimos semana tras semana con esta gente. No gasto ni un segundo, Josep, en esto, de verdad. Ni un segundo gasto en esto. En este sueño de 4 jornadas no gasto ni un segundo. Este sueño. En el sueño que tienen ellos de 4 jornadas. No gasto ni un segundo. O sea, veremos cuando acabe la temporada. Pero es más divertido el Barça ahora, el juego está siendo más divertido. Yo no lo veo. O sea, yo no sé si es divertido o no. O sea, yo no lo veo. El Barça no lo... No lo veo. No lo veo. Tengo contratado toda la liga menos el Barcelona. ¿Se puede hacer eso? Sí, te ahorra bastante, ¿eh? Bueno, es que me parece sencillamente brillante. Y por ejemplo, Guti se ha caracterizado por decir algunas cosas un poco bárbaras que a mí no me han terminado de convencer recientemente. Pero me da la sensación a mí de que Guti termina hasta teniendo razón incluso, porque deja muy claro que es la realidad, es un sueño de no sé cuántas jornadas y bueno, obviamente el cambio del entrenador les pudo haber dado un impulso. Han pasado muchas cosas realmente que pueden hacer que este equipo vaya funcionando de una manera un poco correcta, pero es que no hace falta alejarse mucho en el tiempo para entender que no es la primera vez que esta gente se expone a semejantes ridículos como el que están expuestos actualmente. Por ejemplo, la temporada pasada ganaron en París, la liga parecía que como que empezaban a acercarse al Real Madrid y empezaron a decir que iban a ganar el triplete o el doblete histórico. Las portadas de Sport y de Mundo Deportivo eran bestiales. Es que les digo, son una cosa impresionante y por eso me parece tan acertado que personas como Guti siempre estén ahí haciendo este tipo de intervenciones, de no prestarle mucha atención. Incluso Guti va mucho más allá, dice que tiene contratada para ver cualquier partido de la liga excepto el partido del Fútbol Club Barcelona porque se ahorra dinero y realmente es que no le interesa. Es que así de insignificantes son y hay que hacerles ver que realmente lo son. Tal vez más tarde les haga otro video. De momento háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.